Antes de los dioses, antes de los hombres, antes del orden existía el caos, un océano vivo, infinito, sin forma, y dentro de ese abismo primordial tenía nombre propio, Tiamat. No era solo una diosa, era fuerza elemental, matriz del cosmos y madre de criaturas imposibles. Bienvenidos a Sombras Eternas. Suscríbete, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Activa la campana y deja en comentarios qué figura oscura quieres ver en el próximo episodio. Hoy descendemos a la mitología mesopotámica para hablar de la entidad que representa el caos original, Tiamat, la diosa dragón del caos primordial. Origen y contexto histórico. Tiamat surge desde el corazón de la mitología mesopotámica, una de las tradiciones religiosas más antiguas de la humanidad, desarrollada entre los pueblos de Sumeria, Akkad y más tarde Babilonia. Su relato más completo se conserva en el Enuma Elish, el poema cosmogónico babilónico, compuesto aproximadamente entre los siglos XVIII y XII a.C., cuyo propósito no era solo explicar el origen del mundo, sino también justificar el orden político y religioso de Babilonia y la supremacía del dios Marduk. En este texto, Tiamat no aparece primero como un monstruo, sino como una fuerza primordial, una de las dos grandes sustancias originales del universo. Junto a Apsu, las aguas dulces, representa las aguas saladas primordiales, el océano sin forma del que emergen los primeros dioses. Antes de la tierra, antes del cielo y antes del tiempo organizado, el cosmos es descrito como una mezcla de estas aguas primigenias. De esa fusión nacen las generaciones divinas, lo que sitúa a Tiamat no como enemiga inicial, sino como madre cósmica. Con el desarrollo del mito babilónico, su figura sufre una transformación teológica importante. A medida que Marduk se convierte en la deidad central del panteón, el antiguo principio primordial femenino pasa a ocupar el rol de fuerza caótica a vencer. Este cambio no es casual, refleja la transición de cultos más antiguos, ligados a la naturaleza y al caos creador, hacia religiones estatales centradas en dioses del orden, la ley y la autoridad imperial. Así, Tiamat deja de ser solo origen y pasa a ser también oposición, el caos antiguo que debe ser derrotado para que exista el mundo estructurado. Por eso su importancia histórica es doble. Tiamat no solo pertenece al mito de la creación, sino también a la historia de cómo las civilizaciones reinterpretan a sus dioses cuando cambian sus sistemas de poder. En el Enuma Elish no se destruye solo a una entidad divina, se establece un nuevo orden del universo. Tiamat como entidad primordial. En la tradición mesopotámica, Tiamat no nace dentro del mundo, ella existe antes del mundo. No es una diosa en el sentido clásico de deidad con dominio específico, sino la condición cósmica original. Representa el océano primordial salado, la masa informe de la que surge toda existencia. En los textos del Enuma Elish, su presencia está ligada al estado anterior a la creación. No hay cielo, no hay tierra, no hay nombres, no hay destinos fijados, solo aguas mezcladas y potencial puro. Como entidad primordial, Tiamat cumple un rol materno real dentro del mito. De su unión con Apsu surgen las primeras generaciones de dioses. Esto la convierte en fuente del linaje divino, no en una figura secundaria. Su carácter inicial no es maligno ni destructivo, es generador. El conflicto aparece después, cuando las nuevas deidades alteran el equilibrio original y provocan la ruptura entre las fuerzas primarias y el nuevo orden emergente. Con el avance del relato, los dioses jóvenes representan estructura, ruido, movimiento y poder organizado. Tiamat pasa entonces a encarnar la resistencia del estado primordial frente a la nueva jerarquía. No es solo caos en sentido moral, sino caos en sentido cosmológico. Lo no delimitado, lo no gobernado, lo que no responde a leyes impuestas. En ese punto, el mito redefine su figura, de madre de dioses a potencial hostil. Se la describe creando ejércitos de criaturas monstruosas y asumiendo una forma colosal asociada a dragones y serpientes cósmicas. Esta transformación no borra su origen, lo reinterpreta. Sigue siendo la sustancia base del universo, pero ahora convertida en la fuerza que debe ser vencida para que exista el cosmos ordenado. Por eso, dentro del mito, Tiamat no es simplemente una villana, es el estado original de la realidad, convertido en adversario cuando el orden intenta imponerse. En términos simbólicos, representa la materia previa a la forma, el poder creativo sin dirección y la profundidad de donde surge todo.
incluso los dioses que terminarán enfrentándola. La guerra contra los dioses y el combate con Marduk. El conflicto central del mito babilónico no es una simple pelea entre deidades, es una guerra de generaciones cósmicas. Tras la muerte de Apsu, el principio de las aguas dulces, a manos de los dioses jóvenes, el equilibrio primordial se rompe. Tiamat deja de ser solo la matriz del universo y asume el rol de fuerza activa de confrontación. No actúa por capricho, responde a una agresión directa contra su par y contra el orden original. A partir de ese punto, el relato la presenta organizando resistencia. No combate sola, forma un ejército de entidades monstruosas, dragones, serpientes gigantes, hombres escorpión y bestias híbridas. Nombra como su campeón y general a Kingu, a quien entrega las tablas del destino, símbolo de autoridad cósmica y poder legal sobre la estructura del universo. Esto convierte la rebelión de Tiamat en algo más que furia, es un intento de restaurar soberanía primordial. Los dioses jóvenes entran en crisis, ninguno quiere enfrentarla. Tiamat no es un rival menor, es el océano original hecho voluntad. La única deidad que acepta el desafío es Marduk, un dios emergente que representa orden, estrategia y poder político divino. Pero no lo hace gratis, exige autoridad total sobre el panteón si logra vencer. Antes de la batalla, los dioses lo nombran soberano. La guerra entonces también es el acto fundacional de su reinado. El combate entre Marduk y Tiamat es descrito como un choque de fuerzas elementales. Marduk no vence por fuerza bruta, sino por control y técnica. Usa redes, vientos y armas divinas para inmovilizarla. Según el poema, dirige los vientos hacia su boca abierta, la infla desde dentro y la atraviesa con su lanza. No es un duelo heroico tradicional, es la derrota del caos mediante ingeniería divina. Tras la victoria, Marduk ejecuta el acto más importante del mito. Crea el mundo con el cuerpo de Tiamat. Parte su cadáver en dos, con una mitad forma el cielo y con la otra la tierra. De su sangre y sus restos nacen elementos de la realidad material. El orden no surge de la nada, surge del desmembramiento del poder primordial. Así, el mensaje del mito es directo y estructural. El cosmos organizado existe porque el caos fue vencido, dividido y reutilizado. Y en el centro de ese proceso no hay un demonio cualquiera, sino la madre original convertida en campo de batalla. Apariencia y aspecto de Tiamat. Las fuentes mesopotámicas no entregan un retrato único y cerrado de Tiamat, pero sí construyen una imagen consistente. No es solo un monstruo, es la personificación del océano primordial salado, la sustancia caótica que existía antes del orden del mundo. En su estado más antiguo, Tiamat no tiene rostro ni cuerpo definido, es extensión, profundidad y poder elemental. Representa el caos natural previo a la creación, no el mal moral. Con el desarrollo del mito, especialmente en el Enuma Elish, su figura se vuelve más concreta y amenazante. Allí es descrita como una entidad dracónica o serpentina de escala cósmica, asociada a colas, garras y cuernos y mandíbulas descomunales. Esta forma no debe leerse como zoológica, sino simbólica. El dragón en Mesopotamia es imagen de fuerzas incontrolables, tormentas, abismos y energías que no obedecen ley divina. También se le atribuye a la creación de un ejército de criaturas híbridas, serpientes gigantes, hombres escorpión, bestias con múltiples cabezas y demonios armados. Ese detalle refuerza su aspecto de madre de lo indómito, generadora de formas que rompen la armonía del nuevo orden divino. Dentro del relato pueden entenderse en varios planos simultáneos. Aspecto cósmico, mal primordial y matriz del universo material. Aspecto materno, origen de generación divina y seres primitivos. Aspecto bélico, comandante de las fuerzas del caos en guerra contra los dioses jóvenes. Las representaciones modernas la fijaron como gran dragona oscura, pero en su raíz mitológica Tiamat es algo más amplio y más antiguo. No solo la criatura, sino el caos con voluntad. Simbolismo. Tiamat representa ante todo el caos primordial, el estado del universo antes de la ley, la estructura y la jerarquía divina. No es simplemente un monstruo, sino la personificación de la materia original sin forma, el océano salado infinito del que surge todo. En la cosmovisión mesopotámica, su existencia marca el punto previo a la creación ordenada del mundo. También simboliza el conflicto entre caos y orden. La guerra entre Tiamat y Marduk no es solo un combate entre dioses, es la metáfora de cómo el cosmos organizado se impone sobre las fuerzas indómitas. Cuando Marduk la derrota y forma el cielo y la tierra con su cuerpo, el mensaje es claro: el orden nace de la destrucción del caos, no de la nada. En otra lectura, Tiamat encarna la potencia creadora y destructora a la vez. Es madre de dioses y de monstruos, da origen a la vida, pero también a las amenazas que ponen en riesgo a los propios dioses.
Por eso algunos estudios modernos la interpretan como una figura de maternidad cósmica ambivalente, fuente de existencia, pero también de peligro. Finalmente, su forma híbrida, dragón serpiente mar tormenta, la convierte en símbolo de las fuerzas naturales incontrolables, el océano profundo, las tormentas, los abismos. No responde a leyes humanas ni divinas, existe antes que ellas, y ese es el núcleo de su significado. Referencias culturales. La figura de Tiamat ha trascendido los textos mesopotámicos y se ha convertido en uno de los arquetipos más reutilizados cuando la cultura moderna necesita representar al caos primordial en forma de dragón o deidad destructora. Su influencia aparece con fuerzas en literatura fantástica, juegos de rol, videojuegos y animación, casi siempre asociada a dragones múltiples, diosas antiguas o entidades de destrucción cósmica. Cine y televisión. Aunque rara vez aparece con su nombre exacto en grandes producciones de cine, Tiamat ha servido de base conceptual para múltiples entidades dracónicas y diosas del caos de la fantasía moderna. Varias series documentales sobre mitología antigua, como Ancient Civilizations y producciones de History Channel, la mencionan directamente al tratar el Enuma Elish y la cosmogonía babilónica, fijando su imagen como dragón primordial derrotado por un dios del orden. En animación y series de fantasía inspiradas en mitos mesopotámicos, su arquetipo aparece como la madre de monstruos o entidad oceánica precreación. Literatura y fantasía moderna. En la literatura fantástica y esotérica contemporánea, Tiamat suele aparecer como símbolo del caos original o de la divinidad dracónica femenina. Diversas novelas de fantasía oscura y grimdark la citan como entidad ancestral o la usan como nombre para dragones primordiales o reinas demoníacas. También es frecuente su mención en libros de mitología comparada y ocultismo moderno, donde se le interpreta como contraparte caótica de los dioses ordenadores del cosmos. Juegos de rol de mesa. Aquí es donde Tiamat tiene una de sus reinterpretaciones más famosas, Dungeons and Dragons. Tiamat es uno de los personajes más importantes del multiverso del juego. Aparece como la reina de los dragones cromáticos, con 5 cabezas, cada una de un color distinto, que representan distintos tipos de dragón y poder destructivo. Aunque esta versión no es fiel al mito babilónico, tomó su nombre y su idea base, una entidad dracónica primordial asociada al caos y la destrucción. Manuales, campañas y novelas de D&D la consolidaron como uno de los grandes antagonistas de la fantasía moderna. Videojuegos. Tiamat aparece de forma directa y nominal en múltiples franquicias. Final Fantasy, varias entregas. Aparece como jefe o invocación, generalmente como dragón antiguo de enorme poder. Shin Megami Tensei, Persona, aparece como demonio invocable, basado directamente en la diosa mesopotámica. Darksiders, Tiamat es un jefe principal en el primer juego, representada como demonio dragón, alado vinculado a ruinas antiguas. Smite, incorporada como personaje jugable dentro del panteón mesopotámico, con habilidades basadas en creación y destrucción primordial. Cómics y cultura geek. En cómics y universos de fantasía gráfica, el nombre Tiamat se usa con frecuencia para dragones antiguos, demonios primordiales o entidades prehumanas. Varias editoriales independientes han usado su nombre para diosas serpientes o dragones cósmicos inspirados en mitología mesopotámica. Tiamat pasó de ser un mito cosmogónico babilónico a convertirse en un símbolo universal del caos primordial en forma de dragón. Juegos de rol, videojuegos y fantasía moderna la transformaron en antagonista definitiva, pero su raíz sigue siendo la misma, la fuerza antigua que existía antes del orden del mundo y que siempre amenaza con volver. Tiamat no es solo un monstruo derrotado por un dios héroe, es el recuerdo de que antes del orden existía algo más vasto, más antiguo y más peligroso. El universo, según Babilonia, fue construido sobre el cuerpo del caos, y el caos pertenecía a Tiamat. Esto fue Sombras Eternas. Suscríbete, es totalmente gratis y nos ayudaría muchísimo. Dale like y comenta qué figura oscura quieres ver en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo video.